Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de un nombre que seguro les suena, sobre todo si vieron Breaking Bad, Heisenberg. Sí, ese alias que adopta Walter White, el profesor de química que se vuelve, capo de la droga. Pero, ¿alguna vez se preguntaron por qué justo ese nombre? ¿Quién fue el Werner Heisenberg real? ¿Y qué tiene que ver con esa transformación, esa incertidumbre que marca a Walter White? Hoy vamos a desentrañar la vida de este físico alemán, una figura clave del siglo XX. Exploraremos sus ideas, que fueron revolucionarias, cambiaron la física para siempre. Y también su vida, marcada por decisiones complejas en tiempos muy oscuros. Vamos a ver qué hay detrás del mito y del nombre. Exacto, nos vamos a basar en recuentos biográficos, históricos, para entender no solo al científico brillante, el creador de la mecánica cuántica, del principio de incertidumbre, sino también al hombre, al ser humano, que navegó uno de los periodos más turbulentos de la historia. Queremos entender sus aportes, que son fundamentales, claro, y también esas controversias que lo rodearon, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué sus acciones todavía generan tanto debate hoy en día? Empecemos por el principio, ¿te parece? Werner Heisenberg nació en Alemania allá por 1901, en una familia bastante académica. Su padre era profesor de lenguas clásicas y desde chiquito lo empujó a él y a su hermano a competir con juegos matemáticos. Ah, mira. Y también le metió el bichito de la música, ¿no? Sí, exacto. Heisenberg llegó a ser un pianista muy talentoso, como aficionado, pero tocaba muy bien. Fue algo que lo acompañó siempre. Estudió en Múnich, pero al principio estaba más enfocado en matemáticas y filosofía. Leía a Platón, fíjate, le interesaba cómo las matemáticas podían describir la estructura de la materia. Incluso, le echó un ojo a la relatividad de Einstein, pero más por las ideas filosóficas sobre el tiempo y el espacio que por la física pura y dura. ¡Qué curioso! Y resulta que su camino hacia la física no fue nada directo. Primero intentó estudiar matemáticas puras, pero lo rechazó un profesor famoso, Lindemann. ¿Lo rechazó? ¿Así nomás? Sí, parece que lo consideró como perdido porque le interesaba la física teórica de Weyl. Entonces, gracias a su padre, consiguió una entrevista con Arnold Sommerfeld, que era un peso pesado de la física atómica en Múnich. Y Sommerfeld sí vio el potencial que tenía y lo aceptó en su seminario. Allí, en ese ambiente súper estimulante, conoció a otra mente brillante, aunque muy distinta, Wolfgang Pauli. Ah, Pauli, famoso por ser súper crítico, ¿no? Uf, terrible. Tenía esa frase célebre para descartar ideas malas. Eso ni siquiera está mal. Pero a pesar de eso, se hicieron grandes amigos y colaboradores. Una relación clave para los dos, sin duda. ¿Y cuál era el gran problema que enfrentaba la física en ese momento? Me suena algo de una crisis atómica. Justo. El modelo del átomo tipo sistema solar de Rutherford pues no funcionaba según la física clásica. Los electrones tendrían que perder energía y ¡pum!, caer al núcleo. Niels Bohr había propuesto una solución parcial en 1913. Las órbitas estables y los saltos cuánticos usando la constante de Planck, ¿cierto? Exacto. Funcionaba bien para el hidrógeno, el átomo más simple, pero no explicaba todo ni de lejos. Sommerfeld, el maestro de Heisenberg, lo había refinado con órbitas elípticas, nuevos números cuánticos, explicaba algunos detalles finos de los espectros de luz. Pero seguía viendo cosas raras. Claro, como el efecto Zeeman anómalo, que es cómo se comportan esas líneas de luz de los átomos cuando los pones en un campo magnético. Y Sommerfeld, muy astuto él, le encargó este problema dificilísimo al joven Heisenberg. ¡Qué desafío! ¿Y cómo le fue? Pues mira, Heisenberg propuso un modelo ingenioso, el del Rumpf o tronco interno. La idea era que el electrón de afuera interactuaba con el resto del átomo, pero para que los números cuadraran con los experimentos, tuvo que meter números cuánticos a medias, como un entero y 2. ¿A medias? Así como forzado. Sí, él mismo admitió que era un poco a martillazos, sin una base teórica sólida, pero funcionaba. Era como un parche brillante, digamos. Un comienzo bastante movido para un estudiante, ¿eh? Si esta manera de explorar las vidas y las ideas que marcaron la historia les está pareciendo interesante, no olviden suscribirse para no perderse futuras exploraciones. En serio, nos ayuda un montón a seguir creando este contenido y presentarlo así, de forma clara. Hubo un momento clave, ¿verdad? En 1922, en Gotinga.
Unas conferencias de Niels Bohr. Importantísimo. Heisenberg, todavía estudiante, se atrevió a criticar un trabajo que se presentó. Y a Bohr, lejos de molestarle, le impresionó la audacia, la inteligencia del chico. Tuvieron un paseo juntos que Heisenberg siempre recordó como el verdadero inicio de su formación científica. ¡Qué momento! Y poco después se fue a Gotinga a trabajar con Max Born, otro gigante de la física, pero con un enfoque más matemático, más riguroso. Sí, aunque fíjate qué curioso, al principio Born lo describió como un simple campesino. No me digas. Sí, pero bueno, rápido se dio cuenta del talento que tenía. Eso sí, Heisenberg casi no se doctora en Múnich, casi reprueba el examen práctico de física experimental. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Porque no sabía explicar cómo funcionaba una batería, imagínate. Lo aprobaron raspando, por los pelos, gracias a que Sommerfeld intercedió. ¡Qué anécdota! Pero Born le mantuvo la oferta de trabajo, ¿no? Sí, a pesar del traspié, Born lo quería como asistente en Gotinga. Para entonces, la vieja teoría cuántica, la de Bohr y Sommerfeld, estaba claramente en crisis. No podía explicar átomos más complejos que el hidrógeno. Hacía falta algo radicalmente nuevo. Como dijo Born, había que reconstruir la física desde los cimientos. Y Heisenberg pasó un tiempo clave en Copenhague, con Bohr, ¿cierto? Enfocándose en calcular solo cantidades que se pudieran observar. Exacto, como la luz que emiten los átomos, en lugar de estar imaginando órbitas invisibles que nadie podía comprobar. Y entonces, en el verano de 1925, aislado en la isla de Helgoland por una alergia terrible, tuvo la idea. El momento eureka. Totalmente. Fue una ruptura completa con lo anterior. Propuso reemplazar la idea de la trayectoria del electrón, eso de que sigue un caminito, por algo abstracto, matrices, una especie de tablas de números. Matrices. Suena súper matemático, poco intuitivo. Lo era. Cada número en esa matriz representaba la probabilidad de una transición, un salto cuántico observable entre dos estados de energía. Solo importaba lo que se podía medir. Adiós a las órbitas. ¿Y cómo funcionaba eso en la práctica? ¿Qué descubrió? Ahí vino lo más raro, lo más antiintuitivo. Al operar con estas matrices, al multiplicarlas para combinar procesos físicos, descubrió algo insólito. El orden importaba. Multiplicar la matriz de posición, vamos a llamarla Q, por la matriz de momento o velocidad, P, no daba el mismo resultado que multiplicar P por Q. ¿Cómo? ¿Que Q por P era diferente a P por Q? Exacto. Eso rompía con toda la matemática y la física que se conocía. Algo tan básico como que 2 por 3 es igual a 3 por 2, pues aquí no aplicaba. Increíble. ¿Y qué hizo con eso? Se lo mostró a Max Born, y Born, que era un matemático muy capaz, reconoció la regla. Era la multiplicación de matrices, una herramienta matemática que ya existía, pero que nadie había pensado aplicar así en física. Heisenberg, Born y otro físico, Pascual Jordan, formalizaron todo esto en un trabajo conjunto. La famosa Drey-Menard-Arbeit, obra de 3 hombres. ¿Y qué daba esa diferencia entre QP y PQ? Pues no daba 0. Daba algo proporcional a la constante de Planck, h, que ya andaba rondando en la cuántica, y ahí la raíz cuadrada de -1. Números imaginarios. O sea, más abstracto todavía. Justamente. La aparición de I subrayaba lo extraño, lo no visualizable de esta nueva mecánica matricial. Me imagino que no todos los físicos saltaron de alegría con algo tan raro. Para nada. Muchos, incluido Einstein, la encontraron demasiado abstracta, casi como matemática mágica. Decían algo así como una verdadera tabla mágica de multiplicar. Preferían la formulación que Erwin Schrödinger desarrolló casi al mismo tiempo. La mecánica ondulatoria, con la función de onda psi, ¿no? Que parecía más una onda de verdad. Eso es. Parecía más intuitiva al principio, aunque luego se demostró que era matemáticamente equivalente a la mecánica matricial. Pero fue Max Born, de nuevo, quien dio la interpretación clave y que perdura hasta hoy. ¿Cuál fue esa interpretación?
que el cuadrado de la función de onda de Schrödinger no describe una onda física real, sino la probabilidad de encontrar la partícula en un lugar determinado. Adiós al determinismo clásico. La física fundamental se volvía probabilística. Ya no podías predecir con certeza dónde estaría algo, solo la probabilidad. ¡Wow! Un cambio de paradigma total. Y de todo esto, de esas discusiones, de esa nueva forma de ver el mundo subatómico, surgió su idea más famosa, ¿verdad? El principio de incertidumbre. Exactamente. Después de discusiones intensísimas con Bohr en Copenhague, tratando de entender qué significaba todo esto, la dualidad onda-partícula, cómo interpretar esta nueva física, Heisenberg publicó en 1927 su artículo fundamental sobre el principio de incertidumbre. ¿Y qué dice ese principio, en palabras simples? Pues la idea central es que hay límites fundamentales para conocer ciertas propiedades de una partícula al mismo tiempo. Por ejemplo, la posición y el momento, que está relacionado con la velocidad. Cuanto más precisamente mides la posición de un electrón, eso sería delta X, la incertidumbre en la posición, menos precisamente puedes conocer su momento, delta P, la incertidumbre en el momento, y al revés. O sea, ¿hay como un trueque inevitable? Tal cual. Hay una relación matemática. El producto de esas incertidumbres, delta X por delta P, siempre tiene que ser mayor o igual a una cantidad mínima, que está relacionada con la constante de Planck, H2. No puedes hacer ambas incertidumbres cero a la vez. Y esto no es porque nuestros instrumentos sean malos o imprecisos. Esa es la clave. No es un problema de tecnología, es una característica intrínseca de la naturaleza misma. La naturaleza tiene esa borrosidad incorporada a nivel fundamental. Heisenberg lo ilustró con un experimento mental, ¿no? El del microscopio. Sí, el famoso microscopio de rayos gamma. Imagina que quieres ver un electrón para saber dónde está con mucha precisión. Necesitas usar luz de onda muy corta, como los rayos gamma, que tienen mucha energía. Pero al usar esa luz anenergética, el fotón de rayo gamma golpea al electrón y le cambia su momento de forma impredecible. El propio acto de medir altera lo que mides. Es fascinante. Y las implicaciones filosóficas son enormes. Pone en duda la idea clásica de que, si conocemos el estado exacto de todo en el presente, podemos predecir el futuro perfectamente. Quizás ni siquiera podemos conocer el presente perfectamente. Exacto. Heisenberg mismo dijo algo como que el determinismo clásico se basa en una premisa falsa, que podemos conocer el presente con todo detalle. La cuántica dice que no, que hay un límite. Y aquí volvemos, claro, a Breaking Bad. La elección de Heisenberg como alias para Walter White cobra todo el sentido, ¿no? Refleja esa incertidumbre fundamental, la idea de que el observador o el que actúa cambia la realidad. Esa dualidad entre el profesor bueno y el criminal. Muy parecido a la dualidad onda-partícula que tanto discutían. Exacto. Es un nombre cargadísimo de significado sobre la transformación, la imprevisibilidad, el cambio constante que sufre el personaje. Con estos descubrimientos, Heisenberg se convirtió en una superestrella de la física, con solo 26 años. En 1928 le dieron una cátedra en Leipzig. Su instituto se llenó de jóvenes talentos de todo el mundo. Bloch, Peirce, Teller, Landau. Sí, creó un ambiente muy estimulante allí. Y la mecánica cuántica empezó a dar frutos, a explicar fenómenos que antes eran un misterio. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, Heisenberg la aplicó para explicar el ferromagnetismo, porque los imanes, como los que pegamos en la heladera, funcionan. Lo relacionó con una propiedad cuántica del electrón llamada spin. También propuso una teoría para el núcleo atómico. Lo de protones y neutrones. Sí, sugirió que eran como dos caras de la misma moneda, introduciendo un concepto llamado isospin para explicar las fuerzas enormes que mantienen unido el núcleo. Cosas muy fundamentales. Pero mientras su carrera científica iba viento en popa, Alemania entraba en su época más oscura, con el ascenso del nazismo en 1933. Sí. Llegaron las leyes racistas, expulsaron a científicos judíos brillantes como Einstein, como su propio colaborador Max Born. Y Heisenberg, que no era judío, tomó la decisión, muy polémica después, de quedarse en Alemania. ¿Se sabe por qué?
Aparentemente tuvo una conversación con Max Planck, otra figura paterna de la física alemana, quien le aconsejó algo así como resistir desde dentro, intentar crear islas de estabilidad para salvar lo que se pudiera de la ciencia alemana para el futuro. Una decisión muy difícil de juzgar hoy. Y justo ese año, 1933, le dieron el Premio Nobel de Física por la creación de la mecánica cuántica. Pero le generó cierta incomodidad, ¿no? Sí, sobre todo por no compartirlo explícitamente con Born y Jordan, sus colaboradores en la mecánica matricial. En cartas privadas, expresó que tenía mala conciencia por ello. Sentía que el reconocimiento no había sido del todo justo. Y la situación en Alemania para él se puso peor, ¿verdad? Lo atacaron. Mucho peor. Fue atacado por la llamada física alemana, un movimiento nazi liderado por otros físicos como Lennart y Stark, que despreciaban la física moderna, la relatividad, la cuántica, por considerarla judía, demasiado abstracta, poco aria. A Heisenberg lo llamaron judío blanco, del espíritu de Einstein. ¡Qué terrible! Lo investigaron las SS intruso. Sí, estuvo en peligro real, logró salvarse, parece, gracias a que su madre conocía a la madre de Himmler, el jefe de las SS. Intercedieron por él. Heisenberg tuvo que defender la utilidad de la física teórica para la formación y por razones prácticas, pero tuvo que andar con muchísimo cuidado a partir de entonces. Es fascinante ver cómo estas vidas científicas se cruzan con momentos históricos tan complejos. Si a ustedes también les atrapan estas historias y estos análisis detallados, una forma genial de apoyar nuestro trabajo es dejando un like. De verdad ayuda mucho que podamos seguir explorando estas figuras y sus circunstancias tan particulares. Y bueno, llegamos a la Segunda Guerra Mundial. En 1938 se descubrió la fisión nuclear. Un descubrimiento clave de Otto Hahn y Fritz Strassmann en Berlín, explicado teóricamente por Lise Meitner y Otto Fritzsche desde el exilio. La posibilidad de romper núcleos de uranio, liberando muchísima energía y, crucialmente, más neutrones. Eso abría la puerta a una reacción en cadena. Y el potencial para una bomba atómica era aterrador. Inmenso. Al empezar la guerra, Alemania creó el Club del Uranio, su proyecto para investigar la energía nuclear, y Heisenberg fue reclutado. Se convirtió en una figura central. ¿Cuál fue su rol exactamente? ¿Trabajó en la bomba? Él lideró gran parte del esfuerzo teórico. Investigó cómo construir un reactor nuclear, lo que llamaban una máquina de uranio, que podía generar energía. Y sí, también consideró teóricamente la posibilidad de una bomba. ¿Y qué pasó con el proyecto alemán? ¿Estuvieron cerca? Cometieron algunos errores importantes. Uno clave fue que Heisenberg, basándose en mediciones que resultaron ser incorrectas, descartó el grafito como moderador para el reactor, una sustancia necesaria para controlar la reacción en cadena, y prefirió el agua pesada. ¿Y eso fue un problema? Sí, porque el agua pesada era muy escasa y la única planta que la producía a gran escala estaba en Noruega y fue saboteada por los aliados. El grafito, en cambio, hubiera sido mucho más fácil de conseguir. Este error técnico, entre otros factores, limitó bastante el avance alemán hacia un reactor funcional. Pero él sí vio otra ruta hacia la bomba, ¿no? Sí, identificó correctamente que un reactor nuclear, aunque no explotara por sí mismo, podría usarse para fabricar plutonio. El plutonio es un elemento artificial que sí es fácilmente fisionable, ideal para una bomba, y sería químicamente separable del uranio. Mucho más fácil que separar el raro isótopo U-235 del uranio natural. Vio esa posibilidad claramente. Y en medio de todo esto está esa visita misteriosa, casi de película, a Niels Bohr en Copenhague en 1941. Dinamarca estaba ocupada por los nazis. Ese episodio es uno de los más debatidos y ambiguos de su vida. Heisenberg fue a Copenhague. Tuvo una conversación privada con Bohr, su antiguo mentor y amigo, que era medio judío y vivía bajo la ocupación. ¿Qué se dijeron exactamente? Nadie lo sabe con seguridad, porque no hubo testigos, y sus versiones, años después, chocaban frontalmente. ¿Cuáles eran esas versiones? Heisenberg sostuvo que intentó sondear si los aliados estaban trabajando en la bomba y quizás insinuar un pacto tácito entre científicos de ambos bandos para no desarrollarla por miedo a sus consecuencias.
Bohr, en cambio, parece que percibió la conversación de forma muy diferente. ¿Cómo la percibió Bohr? Sintió que Heisenberg estaba presumiendo del avance alemán, quizás buscando información, e incluso lo interpretó como una amenaza velada, como si dijera, estamos trabajando en esto y vamos a ganar la guerra. La conversación terminó abruptamente y la relación entre ellos quedó dañada para siempre. La obra de teatro Copenhague explora justamente esta ambigüedad. ¡Qué increíble! Al final, ¿qué pasó con el proyecto alemán? En 1942, el ministro de Armamento Albert Speer y los militares decidieron no darle prioridad máxima a la bomba. Creían, erróneamente, que iban por delante de los aliados, pero también que no estaría lista a tiempo para influir en la guerra. Y prefirieron enfocar los recursos en otras armas, como las bombas V1 y V2. El proyecto nuclear alemán siguió, pero centrado en construir un reactor, con pocos recursos y sin lograr ponerlo en marcha antes del fin de la guerra. Y después de la guerra vino Farm-Hall. Sí, Heisenberg y otros científicos alemanes clave del proyecto nuclear fueron detenidos por los aliados y llevados a una casa de campo en Inglaterra, Farm-Hall. Lo que no sabían es que sus conversaciones estaban siendo grabadas en secreto. ¿Y qué revelaron esas grabaciones? Al enterarse por la radio de la bomba atómica de Hiroshima, mostraron una sorpresa y un shock genuino. Hubo frases como «somos unos fracasados», pero también empezaron a construir una narrativa. Surgieron comentarios como «en realidad nunca quisimos hacerla, no teníamos los medios suficientes». ¿Una forma de justificar el fracaso, quizás? Parece que sí. Poco después, redactaron un memorándum conjunto sugiriendo que tal vez habían evitado conscientemente construir la bomba por razones morales. Una narrativa conveniente que ha sido muy cuestionada por los historiadores, que apuntan más a errores técnicos, falta de recursos y la decisión política de 1942. Buscaban explicar su fracaso y posiblemente limpiar un poco su imagen ante el mundo. Después de todo eso, y a pesar de tener ofertas para irse a otros países, Heisenberg decidió quedarse en Alemania. Sí, y jugó un papel clave en la reconstrucción científica de la posguerra. Ayudó a crear la Sociedad Max Planck, que reemplazó a la antigua Sociedad Kaiser Wilhelm, impulsó la Fundación Alemana para la Investigación, participó activamente en la fundación del CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear. O sea, se dedicó a reconstruir la ciencia en su país. Y a promover el intercambio científico internacional a través de la Fundación Alexandre von Humboldt. Además, en los años 50, adoptó una postura pública clara contra las armas nucleares tácticas en Alemania, firmando el Manifiesto de Göttingen junto a otros científicos. ¿Y en lo personal? ¿Qué se sabe de su vida después? Se había casado en 1937 con Elisabeth Schumacher. Tuvieron 7 hijos. Llevaba una vida como doble, el científico muy concentrado entre semana y un padre cercano, amante de la naturaleza y la música los fines de semana. La música, el piano, siempre fue una constante. Hay anécdotas de él tocando conciertos de Mozart con orquestas. ¿Y sus últimos trabajos científicos? Volvió a interesarse por el problema de las turbulencias en los fluidos, algo que ya había tocado en su tesis doctoral. Y también dedicó muchos esfuerzos, junto con Pauli al principio, a buscar una teoría de campo unificada, una especie de teoría del todo para las partículas elementales, aunque sin incluir la gravedad. Fue una búsqueda que finalmente no tuvo éxito. Haciendo un balance final entonces. Nos deja un legado científico gigantesco, innegable. La mecánica matricial, el principio de incertidumbre, son herramientas que transformaron radicalmente nuestra visión del universo a nivel subatómico y que son la base de muchísima tecnología actual, desde los láseres hasta los semiconductores. Pero la figura humana es más compleja. Mucho más compleja y controvertida, claro, por su actuación y sus decisiones durante la época nazi y la guerra. Es un ejemplo muy potente de las enormes presiones, los dilemas éticos y las zonas grises que pueden enfrentar los científicos en tiempos de conflicto. Hemos recorrido entonces la vida de Werner Heisenberg, un nombre que, como dijimos al principio, saltó de los laboratorios de física a la cultura popular, en gran parte gracias a Breaking Bad. Vimos cómo sus ideas sobre la incertidumbre, la observación y la transformación resonaron para nombrar a un personaje que encarna justamente eso. Descubrimos al científico brillante, al pionero cuyas ideas revolucionaron la física del siglo XX,
pero también al hombre que vivió y tomó decisiones en uno de los momentos más oscuros y complejos de la historia. Decisiones que, como vimos, todavía hoy nos hacen preguntar, nos generan debate. Y esa es quizás la reflexión final que nos deja su historia. Más allá de juzgar con la mirada fácil del presente, el caso de Heisenberg nos confronta con preguntas difíciles, preguntas que siguen siendo relevantes. ¿Dónde está exactamente la línea entre el deber hacia tu país, el patriotismo, y la complicidad con un régimen atroz? ¿Qué responsabilidad ética tienen los científicos cuando sus descubrimientos pueden desatar un poder tan inmenso, sobre todo en tiempos de guerra? Son preguntas que quedan resonando. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como a nosotras prepararla. Hasta la próxima.